Julieta Espinosa y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Serendipia Podcast. En esta ocasión platicaremos acerca de un componente de las erupciones volcánicas que supone un peligro para los seres humanos, los flujos piroclásticos. Y es que no todos son coladas de lava. Pues bien, vamos a platicar con la doctora Lucía Capra, quien es experta en vulcanología física y peligros volcánicos, de quien les platico. Referente en el ámbito de la vulcanología en México, actualmente desempeña el cargo de investigadora titular en el Instituto de Geociencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, adscrita al nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Su formación académica inició con la licenciatura en Geología de la Universidad de Milán, Italia, para posteriormente trasladarse a México, donde en 2000 obtuvo el grado de doctor en vulcanología por el posgrado en Ciencias de la Tierra del Instituto de Geofísica de la UNAM. Su especialización continuó con una estancia postdoctoral en el Instituto de Geografía de la misma universidad. La línea de investigación principal de la doctora Capra se enfoca en la reconstrucción y estudio de la historia eruptiva de los volcanes activos mexicanos. Su enfoque científico es multidisciplinario, integrando el uso de experimentos analógicos, análisis geoestadísticos y reconstrucción paleoclimática. Estos estudios son fundamentales para la definición de los peligros volcánicos, ya que permiten generar modelos numéricos y escenarios eruptivos futuros que sirven de base para la elaboración de mapas de riesgos técnicos. Un aspecto sobresaliente de su carrera es su liderazgo en el desarrollo de sistemas de monitoreo en tiempo real y alerta temprana para la detección de lahares, flujos de sedimento y agua en los principales volcanes del país. Entre sus proyectos más relevantes se encuentran estudios específicos sobre el volcán de Colima, el Popocatépetl y el Seboruco, así como investigaciones sobre corrientes piroclásticas y la interacción entre el clima y la actividad volcánica. A través de una prolífica producción de libros, artículos y mapas, la doctora Capra contribuye significativamente al conocimiento de la dinámica geológica y a la protección civil en regiones volcánicamente activas. Doctora, pues antes que todo, muchas gracias por aceptar la invitación y estar aquí con nosotros. Un gusto, siempre es un gusto estar aquí con ustedes, platicar de lo que hacemos del otro lado. Y pues bueno, vamos a hablar de un tema que, como escuchamos en la introducción, pues tiene que ver con volcanes, y es que los volcanes no todos son coladas de lava, como vemos en las películas, sino hay otros fenómenos que ocurren al mismo tiempo que las erupciones volcánicas y que constituyen un peligro para la humanidad, específicamente los flujos piroclásticos. Y en ese sentido, doctora, ¿qué son los flujos piroclásticos? Sí, como bien dice, los flujos piroclásticos de hecho son los fenómenos volcánicos que en la historia que conocemos han provocado un tercio de las muertes totales por erupciones volcánicas. Esos flujos piroclásticos son nubes, corrientes turbulentas que bajan por la ladera de un volcán y se constituyen por gases y fragmentos líticos. Y se mueven con velocidades que pueden llegar hasta 40, 50 metros por segundo y con temperaturas que pueden llegar a 600-700 grados. Entonces, en pocos minutos esos flujos pueden formarse en el cráter de un volcán y llegar en pocos minutos hacia 10-15 kilómetros de distancia, impactando directamente a las poblaciones que se encuentran alrededor del volcán. Entonces, son eventos súbitos que se mueven a alta velocidad, con altas temperaturas, y su predicción, quizás como la platicaremos más adelante, es muy complicada. No son fenómenos fácilmente predecibles si un volcán entra en erupción. Siempre está asociado la aparición de flujos piroclásticos a una erupción volcánica, o puede haber, creo que es una duda general, o sea, tenemos una erupción volcánica donde solo haya coladas de lava sin flujos piroclásticos, o una con puros flujos piroclásticos sin coladas de lava. Sí, claro, hay volcanes que se caracterizan principalmente por erupciones efusivas, no sé, en Hawái, generan pequeñas fuentes de piroclástico. Significa que cerca de la fisura por donde está saliendo la lava hay burbujas grandes de gas que se rompe, dejan caer en una distancia de pocos metros unos fragmentos de lava. Y hay otros volcanes donde alternan esa actividad. Pueden tener etapas efusivas con emisión de lavas. Si en el Kilauea, por ejemplo, en Hawái, las lavas llegan a kilómetros de distancia, en esos volcanes la lava alcanza 2-3 kilómetros de distancia, es muy limitada su extensión, porque lo que predomina es la actividad explosiva. Entonces son magmas más viscosos
con más contenido de volátiles, de gas, y esos volátiles para poder escapar del magma lo tienen que romper. Por eso tenemos actividad explosiva. Entonces, cuando ya hay esta fragmentación del magma a medida que sube por el conducto volcánico, la fragmentación del magma puede dar origen a esos flujos piroclásticos. Sin embargo, dijiste algo muy bueno, porque no necesariamente necesito tener una explosión, ver un fuerte ruido explosivo para poder generar flujos piroclásticos. Tenemos ejemplos en México muy lindos, en el volcán de Colima, porque yo puedo tener un flujo piroclástico, o sea, es una avalancha de roca. Entonces se colapsa una porción del volcán y ese masa es caliente, origina un flujo piroclástico. Entonces en el volcán de Colima se emplazan domos de lava en su cima, que esa se podrá asociar a una actividad efusiva, pero el magma es tan viscoso que no fluye, rellena el cráter. Pero cuando este magma ya sobresale del cráter, simplemente por gravedad empieza a colapsar. Entonces al colapsar, como es caliente, adentro tiene volátiles, se fermenta y origina un flujo piroclástico. Entonces no necesariamente necesitamos una explosión para tener flujos piroclásticos, siempre y cuando haya extrusión de magma con muchos contenidos de volátiles. Estamos entendiendo que los flujos piroclásticos, van a altas velocidades, recorren distancias en kilómetros y tienen altas temperaturas. En ese sentido, ustedes como vulcanólogos físicos, ¿cómo miden estas temperaturas o cómo monitorean estos volcanes que presentan flujos piroclásticos, dado el peligro que representan? Claro. Nosotros como vulcanólogos tenemos dos metodologías. Podemos en tiempo real tratar de medir algunos parámetros de las erupciones o después hacer actividad forense, ir después al campo y ver los depósitos asociados a esos flujos piroclásticos y tratar de, con métodos indirectos, calcular esos parámetros físicos como la velocidad, la temperatura. Métodos directos para poder calcular, estimar la temperatura de flujos piroclásticos son muy complicados. Lo que sí se pueden usar es sensores remotos. Entonces, imágenes de satélite, recientemente ha habido algunas que permiten, si la imagen es tomada durante la erupción, a partir de la longitud de onda de esas imágenes de satélite, calcular la temperatura en la superficie. O en volcanes como el Popocatépetl del Colima, por ejemplo, se usan cámaras térmicas. Entonces, en tiempo real, la cámara apunta al volcán y puede estimar la temperatura de ese flujo o corriente que está bajando del volcán. Eso, sin embargo, no te da exactamente la temperatura interna, porque esa cámara pasa por la atmósfera y en la superficie el flujo tiene una temperatura mucho más baja de lo que realmente la temperatura en su interior. Recordemos que el material piroclástico es un muy mal conductor. Entonces, aunque, por ejemplo, con la lava, hay emplazamiento de lava de un flujo piroclástico, en la superficie, en contacto con la atmósfera, se enfría muy rápidamente. Por eso hay muchos videos bonitos en Hawái que están los turistas ahí caminando al lado del... Sin embargo, en su interior mantiene por mucho tiempo la temperatura. Y eso ocurre también cuando el flujo se está desplazando, ¿sí? Entonces, esos son, por ejemplo, dos métodos directos que durante la erupción yo puedo utilizar. Sin embargo, los más precisos son lo que hacemos después recolectando material desde el flujo. Entonces, hay dos métodos principales. Uno es tomar un fragmento de lava dentro del flujo piroclástico y analizarlo en el laboratorio para obtener su magnetismo remanente. Entonces, cuando nosotros tenemos un material fundido por debajo de la temperatura de Curie, que es más de 500 grados, los minerales ferromagnesíacos que tienen fierro, se mueven de manera aleatoria. Cuando ya se alinean al campo magnético. Cuando ya baja de esa temperatura, ya se congelan, mantienen esa dirección. Cuando esos materiales que ya tenían orientación al campo magnético en el momento que se enfriaron, son tomados
son transportados por una corriente caliente, pueden o resetearse, que si la corriente es mayor a la temperatura de Curie, pueden resetearse, o tener como un magnetismo remanente. Entonces lo que se hace en el laboratorio es se toman esos fragmentos, se vuelven a calentar, se construye una curva y se puede determinar a qué temperatura fueron recalentados durante el transporte en el flujo piroclástico. El otro método es los flujos piroclásticos, como son corrientes que bajan por la ladera de volcanes, y los volcanes normalmente tienen vegetación, árboles, entonces los flujos pueden arrastrar troncos y quemarlos. Entonces lo que se puede hacer es tomar parte de esta madera quemada y hacer una medición que normalmente se usa para definir la calidad del carbón en yacimientos de carbón. Y es el grado de carbonización, a qué temperatura estuvo expuesto, o sea, qué tan quemado es. Entonces lo que se hace, se toman esos fragmentos de madera quemada, se pulen muy bien para obtener una superficie muy suave, y después se observan al laboratorio usando unas gotas de unos aceites. Se requiere un microscopio muy particular. Aquí en México de esos microscopios que yo sepa solamente hay en Chihuahua, donde hay yacimientos de carbón, porque repito, un método que usan, porque la calidad del carbón que tanto tiempo estuvo a una cierta temperatura. Entonces se puede calcular así el grado de reflectancia. El grado de reflectancia me dice qué tan quemado fue. Ahora, solamente con eso yo no puedo decir, bueno, tiene reflectancia de 10, estuvo a 400 grados de temperatura, porque además tenemos diferentes árboles en los volcanes, con más resina, con menos resina, etc. Entonces existen una curva de referencia. Hay algunos investigadores que tomaron diferentes tipos de árboles en los volcanes, los quemaron a diferentes temperaturas y fueron calculando la reflectancia por cada temperatura, y por eso pudieron construir estas curvas de referencia. Entonces tú obtienes tu tronco quemado, calculas su reflectancia, dependiendo de la especie puedes ver en la curva qué temperatura estuvo expuesto. Entonces esos dos métodos los utilizamos en el volcán de Colima, estudiando el depósito asociado a la erupción del 2015. Fue una erupción muy grande, nunca observada, no hay registro histórico de ese tipo de erupción, y precisamente inició sin una explosión. Había un domo de 2 millones de metros cúbicos de material en la cima, y posiblemente por un empuje de un magma que seguía subiendo por el conducto, lo empujó y por gravedad colapsó. Entonces la actividad empezó el 10 de julio de 2015 y se rompió todo el domo y se limpió el conducto. Todavía había magma. Entonces el 11 de julio hubo otro flujo piroclástico. Esos llegaron a una distancia de 11 kilómetros de distancia, y en los últimos 100 años los flujos normalmente llegaban a distancia entre 5 y 6. Por eso es la excepcionalidad. Y hay que tomar en cuenta también otro factor cuando estimamos la temperatura. Los flujos piroclásticos son estratificados. Significa que en la base tenemos muchos fragmentos sólidos. Entonces es realmente una avalancha de roca. La parte que lo acompaña arriba es una nube mucho más diluida. De hecho, cuando vemos videos de flujos piroclásticos, lo único que vemos es esta nube acompañante, donde principalmente es gas y partículas muy finas del tamaño de la arena fina. Mientras que esa nube esconde la parte basal de fragmentos de rocas que pueden tener 1 o 2 metros de diámetro. Entonces, siendo estratificado, vamos a tener temperaturas diferentes. Entonces, el primer método que les comenté de paleomagnetismo remanente lo usamos para la parte basal. Y para el volcán de Colima calculamos temperatura de hasta 470 grados centígrados. O sea, esta parte basal que normalmente cuando sigue, o sea, los flujos son controlados por la topografía. Entonces esa parte basal se encañona por el valle. ¿Sí? Entonces esa porción tenía esas temperaturas. Lo que pudimos hacer, y fue muy original, y hay muy pocos ejemplos de ese tipo de... O sea, creo que el único ejemplo al mundo donde se pudo calcular la temperatura de la nube diluida, es mucho más, puede ser inclusive más rápida que el flujo basal,
Y lo pudimos hacer no tanto recolectando fragmentos de madera adentro del flujo, sino en los árboles que fueron impactados por la corriente diluida. Entonces fue impresionante porque los árboles, la superficie, el hilo que fue impactado estaba todo quemado, detrás estaba verde. Entonces hay también esa barrera térmica que, siendo malos conductores, te puedes quedar cerca y no te llega mucho calor. Entonces también los árboles estaban de un lado quemado, del lado no. Entonces recolectando la corteza quemada de los árboles que fueron simplemente impactadas por esa nube, es donde pudimos calcular temperatura, y esas nubes diluidas llegaron a temperatura de 350 grados, siguen siendo muy, muy calientes. Y uno cree que por ser muy diluida, por tener poco contenido de fermentos, el impacto se ha reducido, pero imagínate tú ser investidas por una nube. Si ya nos quejamos cuando hace calor y llega ese viento caliente, por un viento que es de 350 grados, es muerte instantánea. Sí. Y hay muchos ejemplos. Desafortunadamente hubo una actividad muy similar a la del Colima 2015, en el volcán de fuego de Guatemala 2018. De hecho, fueron idénticas. El problema que en 2015 en el Colima no murió nadie porque la primera población, primeras rancherías están como a 11, 12 kilómetros. El flujo llegó a 10, 11. En el Volcán de Fuego las primeras poblaciones están a 7 kilómetros de distancia. Y en las terrazas laterales a la barranca. Entonces la barranca se llenó de la parte densa, pero la nube turbulenta alcanzó las partes altas, y donde hubo gran número de muertes, inclusive, es un poco macabro, pero si uno ve los cuerpos, esos no están destruidos por algo que lo impactó, sino que fueron asfixiados y murieron por la alta temperatura del impacto. Sí, el cuerpo está intacto. Claro. Y eso se explica así, de esa forma. Y estas mediciones que ustedes realizan, bueno, al final de cuentas es levantamiento de datos térmicos. Esto se tiene que transformar en algo más. Es decir, entendemos el fenómeno como lo está explicando, pero ¿cómo lo llevamos hacia las autoridades? O sea, hablemos de protección civil. Ahorita usted pone estos dos casos, el volcán de Colima, el volcán de fuego en Guatemala. La diferencia en número de muertos también tiene que ver con educación de la ciudadanía, de saber qué hacer. ¿Cómo ustedes transforman estos datos recolectados tanto en campo como en laboratorio en algo más que pueda ser utilizado por la gente? Nosotros lo que hacemos, una vez que conocemos el proceso, tratamos de reproducirlo. Entonces, por ejemplo, ahorita en los últimos 20 años la tecnología ha avanzado mucho y hay muchos códigos numéricos que nos permiten reproducir escenarios eruptivos. Entonces nosotros, con los datos adquiridos a partir de los depósitos y que nos dan idea de cuáles fueron los parámetros eruptivos, la altura de la columna, el volumen del material, la temperatura, podemos simular esa erupción. Entonces, literal, se reconstruye la topografía del volcán, se reconstruyen las condiciones iniciales, no sé, el volcán de Colima, este domo, y se simula que vuelva a colapsar. Y no solamente hacia donde se observó, esa es la ventaja, sino que puedo hacerlos colapsar, bueno, puedo reproducir el fenómeno a otras laderas del volcán, no solamente donde ocurrió. Antes, los mapas de peligro, que es ese insumo que se da a Protección Civil, que indica la zona que puede ser impactada por algún fenómeno volcánico, se basaba únicamente sobre las evidencias de campo. Entonces, si el volcán tuvo flujos piroclásticos hacia el norte, esa era la norma. Y mientras que ahorita lo podemos, de manera con un enfoque probabilístico, poder reproducir en las diferentes flancos del volcán. Entonces podemos reproducir diferentes magnitudes, erupciones con diferentes magnitudes, con diferentes condiciones iniciales y explosivas o efusivas, y al final llegar a un mapa de peligro. Mapa de peligro es un mapa, como les decía, que indica la zona que puede estar impactada por un cierto fenómeno. Entonces, en el caso de los flujos piroclásticos, podemos definir ya sea el alcance de la avalancha basal, que les decía, y ahorita hay modelos de los últimos años que permite también definir el alcance de la parte turbulenta, porque desde un punto de
punto de vista físico, simular la parte basal es mucho más simple que la parte turbulenta superior, que hay muchísimos parámetros que entran en juego. Pero ahorita ya podemos también decir hasta dónde llega la parte diluida. Y entonces, cuando se describe en esa zona, además de ser impactada, cuáles pueden ser los efectos. Y por supuesto, el ejemplo que les hacía del Colima, de por qué a mismas condiciones en el Colima no hubo muerto, en el volcán de fuego sí, es que después los mapas de peligro se pueden utilizar para ver cuáles son entonces las zonas expuestas a ese peligro, cuál es la vulnerabilidad de esas zonas expuestas, entonces si son rancherías, si son casas de paja, casas de concreto, si es una ciudad, y estimar inclusive la posible pérdida económica. Pero lo comentaste tú, no es solamente un impacto físico, sino que hay que ver también la vulnerabilidad social. Entonces, nosotros como científicos o vulcanólogos llegamos a producir el mapa de peligro. Después podemos inclusive hacer un mapa de riesgo, pero por daños. Pero después colaboramos con científicos sociales para entender esta vulnerabilidad social, que implica un gran estudio demográfico, por ejemplo, cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántos niños, cuántos discapacitados, y con eso también establecer el riesgo. Y los planes de evacuación, ¿no? También. Y por supuesto los planes de evacuación y todo, pero es muy importante todo lo que hay detrás. En el volcán de fuego hubo muchísimos muertos porque las dos poblaciones más afectadas era gente que había migrado en los últimos 20, 30 años. Y una erupción similar había ocurrido en 1976 o 74, no recuerdo. Entonces ellos nunca habían visto una erupción tan grande, entonces no tenían la percepción. Entonces la percepción de riesgo la hacen con la educación. Por eso se trata también de hacer educación desde primaria a cualquier grupo social, para que puedan entender a qué riesgo están expuestos y atender después las instrucciones de protección civil. Claro. Porque después toda esa información nosotros la damos a protección civil, los apoyamos a tomar medidas de prevención. No puedes evitar una erupción volcánica, pero por lo menos puedes mitigar los daños. Y una cosa importante, como empezamos con actividad efusiva, por ejemplo, si un volcán empieza a hacer una erupción efusiva, el Etna ahorita está muy activo en Italia, es bastante predecible la dirección del flujo del lava. Entonces, no puedes limitar los daños porque la lava a alta temperatura incendian, te sepultan tu casa. Si van al Paricutín van a ver el pueblo que va por debajo de la lava, pero la gente tiene tiempo de evacuar. Entonces, normalmente hay muy pocos casos de muertes asociados a actividad efusiva en África, Congo. Mientras que un flujo piroclástico se empiezan, ya valiste. No puedes correr, exacto. No te da tiempo. De hecho, hay vulcanólogos que fallecieron. Fue un grupo de 20, creo, con los famosos fotógrafos, los Graf, que eran especialistas en tomar fotos en zonas de alto peligro, y subestimaron la trayectoria de esta nube diluida. Porque si la avalancha de roca sigue la barranca, la diluida la sigue, pero también se escapa. Claro. Y ellos pensaban estar en un lugar suficientemente alto para no estar investidos, digamos, de esa nube. Fue el volcán Unze en 1991 y fallecieron. Ni encontraron los cuerpos, ya no pudieron encontrar nada. Entonces tienen trayectoria muy impredecible. Entonces por eso es muy importante la mitigación ante flujos piroclásticos, porque si no evacuaste... Sí, pues ahí viene la pérdida, ¿no? Exacto. Y es que también vivir cerca de un volcán pues requiere del conocimiento no solamente de los riesgos o más bien dicho los peligros que están asociados a una explosión, a una erupción volcánica, sino también aquellos que ocurren después de la erupción volcánica. Sí. Y en este punto también, como escuchábamos en la semblanza inicial, pues la doctora ha estudiado otro fenómeno que es el de los lahares, que justamente es después de la ocurrencia de estas erupciones volcánicas, aún hay peligro en estas zonas. Claro, porque después de la erupción queda en la ladera del volcán, que tiene pendiente de unos 30 grados, mucho material suelto en consolidados. Y cuando empieza a llover, ese material es removilizado, originando en la ladera del volcán el lahares. Lahares igual, son mezcla de sedimentos, de bloques y de agua.
que bajan, sí, eso siguen las principales valles de los volcanes y pueden llegar a grandes distancias. Les decía que los flujos piroclásticos son responsables de 1/3 de las muertes. Ahí a la par están los lahares. Recordemos la tragedia de 1985, el volcán Nevado de Ruiz. Un lahar mató a 20.000 personas. Entonces, aunque el volcán no tenga actividad, eventos extremos de lluvia pueden aportar una gran cantidad de agua y empezar a removilizar este material. Algo muy importante no es que cada vez que llueve hay lahares, ¿sí? Necesitamos que el aporte de agua sea repentino y entonces son chubascos de muy alta intensidad, como a veces vemos aquí en Querétaro, que de repente se nubla y cae una bomba de agua, literal. Esos son los que pueden disparar lahares. Pueden ser un poquito más predecibles de los flujos piroclásticos porque podemos controlar la lluvia. También hay otros fenómenos que disparan lahares: rupturas del lago cratérico, derretimiento de glaciar, principalmente son esos aportes de agua. Lo que hace, por ejemplo, después de la erupción de 2015 en Colima, el flujo piroclástico volvió a rellenar un valle. Imagínense antes ver un valle de 15, 20 metros de profundidad e ir después de la erupción y ya no hay valle, completamente rellenado de este material. Fueron alrededor de 8 millones de metros cúbicos de material, muchísimo. Y después de 10 años, ese material casi ha sido removilizado todo por los lahares. Lo que hacemos nosotros en volcanes como Colima o el volcán Popocatépetl es tener, eso sí los podemos monitorar en tiempo real y medir sus características en tiempo real. Tenemos estación de monitoreo con sensores sísmicos. Esos lahares, cuando se emplazan, si ustedes están cerca del valle, sienten como si se acerca un helicóptero. Es el mismo. Imagínense roca golpeando la superficie y la superficie tiembla. Entonces tenemos sensores sísmicos que podemos utilizar para estimar, cuándo se hace detectar el evento y alertar a Protección Civil, y entonces ellos tomar medidas. Pero además, dependiendo de la vibración, dependiendo de la característica de la señal sísmica, saber si es un lahar de gran magnitud o si es agua que está escurriendo, porque también es completamente diferente el impacto. En Colima, los lahares más grandes, que bajan con el frente, con bloques grandes como coches, han impactado torres de alta tensión y los han doblado, ¿sí? Entonces el impacto llegan con velocidades, en promedio son velocidades entre 5 y 10 metros por segundo, pero pueden ser, dependiendo de la pendiente, no todo depende de la pendiente, pueden tener más. Y normalmente son fríos, pero los primeros lahares después de la erupción 2015 fueron calientes, tenían como 75 grados de temperatura. Entonces, eso sí mataron ganado ahí en Colima, porque los primeros y los ganados seguían yendo por ahí y fueron impactados por los lahares. Entonces, algo que es muy frecuente en Colima, hemos tenido temporada, por ejemplo, en 2019 llovió mucho, como 40 eventos de junio a octubre. Entonces, por ejemplo, el volcán de Colima, después de la actividad 2015, tuvo actividad hasta el 2017 principio y hasta en quietud, ¿sí? Pero cada año tenemos lahares. Claro. Del 2015 a la fecha hemos contabilizado 200 lahares. Wow. Entonces, y esa información es disponible a la población y todo lo que nosotros hacemos es directamente transmitido a Protección Civil y toma medidas de prevención. De prevención, de mitigación. Eso sí lo puedes hacer, porque lo que puedes hacer son diques de tierra para desviar la dirección, la trayectoria de un lahar. Puedes, en Europa, porque los lahares son equivalentes a flujos de escombros que se originan en ambiente alpino. También ahí tenemos relieves, no son volcanes, pero muy empinados, igual llueve, ahorita se están derritiendo mucho los glaciares y eso movilizan el material. Entonces ahí hacen como, a lo largo del canal, tú puedes poner como diques en el medio del canal con unos hoyos
Entonces los hoyos permiten que el agua fluya, pero el dique retiene el material para que la población que puede estar impactada solamente le llegue agua y no ese material. El problema de esa infraestructura que en México no tenemos es bastante onerosa, porque después de un evento tienes que ir a limpiar. Si ya está lleno de material, el siguiente le sube encima, ¿sí? Y además, o sea, en Japón los volcanes son súper equipado y pueden controlar mucho la mitigación. Y en ese sentido, doctora, usted nos habla de, muchas técnicas que me impresiona porque, tiene, en el caso de la doctora, aunque es vulcanóloga física, pues sabe de electromagnetismo y modelado numérico, y en fin, es multidisciplinario el trabajo. Pero después de que su equipo logró medir la temperatura de un flujo piroclástico, que creo que era una de las variables pendientes en el mundo de la ciencia, ¿qué queda por medir de un volcán? O sea, ¿qué misterio científico queda por resolver? Muchos, porque cada erupción es diferente, no es una fórmula matemática, ese es el problema. Entonces, por ejemplo, cuando vemos la actividad sísmica del Popocatépetl, la energía que se va acumulando, a lo mejor en un volcán con ese valor de energía ya hubiera una erupción cataclísmica y en el Popo no pasa nada. Por ejemplo, recientemente, hace 3 años, empezó un enjambre sísmico, o sea, una sismicidad de sismo entre 2 y 3 de magnitud, el volcán Chichón. El volcán Chichón es el volcán que en México ha tenido la mayor erupción en tiempos históricos para México, en 1982, con alrededor de 2.000 muertos. Era un volcán que nadie había estudiado bien, parecía una lumita. El problema es que abajo todavía había una cámara magmática que estaba recargándose de material más caliente, de mayor volátil, se empezó esa erupción, destruyó el domo, esa lumita chiquita, y después continuó duró 2 semanas. Entonces ahorita, por ejemplo, hace 3 años empezó un monitoreo mucho más detallado del Chichón para ver si pudiera entrar en otra crisis volcánica. Entonces, en tiempo real, lo que podemos, la sismicidad es la herramienta principal. Después, la geoquímica de los gases o de las aguas, porque cambia dependiendo si hay magma que está entrando a la cámara magmática. Y ya después hay que interpretar esos valores, entonces definir, digamos, la línea base, su comportamiento normal, como tú, qué temperatura del cuerpo tienes, que si te duele mucho la cabeza siempre o no, o cómo ves, como tu nivel base, y después cambios de tu nivel base. Si hay cambios de tu nivel base es porque algo te está pasando. Entonces, lo primero que debemos hacer en esos volcanes, y lo que estamos haciendo, por ejemplo, en el Chichón, es definir bien ese nivel base. Pero falta mucho, o sea, la mayoría de datos que nosotros podemos obtener son indirectos. No podemos perforar un volcán, pero ya ha evolucionado muchísimo, sobre todo ahorita con modelos numéricos y machine learning, todas esas herramientas que permiten como echar en una bolsa todo lo que sé y a ver qué te sale. Sí, ahorita se está utilizando muchísimo. Y eso corre muy rápido. Inclusive nosotros investigadores, ahí le entro, pero espero que los jóvenes, no. De un año al otro cambia todo. Y eso es bueno y a veces malo, pero ahí está. Sí, ahí está. Oiga, doctora, pues estamos llegando al final de esta emisión, pero no quisiera cerrarla sin preguntarle. Me parece a mí que los volcanes y el estudio de los volcanes puede ser lo más atractivo, y habrá otros científicos de la Tierra que digan que no, pero me parece que es lo más atractivo de las ciencias de la Tierra, pero implica muchas cosas. Si alguien de las personas que nos están escuchando o viendo estuviera interesada en volverse volcanólogo o volcanóloga, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuál es el camino? Porque son muchas cosas lo que implica. Mira, por experiencia, mis colegas tienen un perfil. Yo soy geóloga, estudié en Milán, pero tengo colegas físicos, por ejemplo, o geocientíficos, ingenieros. Entonces tienes que tener una base sólida científica. Y después, para ser vulcanólogo estudié un posgrado en Ciencia de la Tierra, pero igual, como dijiste, yo soy vulcanóloga física, hago más vulcanología forense, física, voy a campo, pero hay otros que son vulcanólogos experimentales. O sea, hay muchas facetas dependiendo del proceso que quieras estudiar. Entonces, es muy amplio, pero en mi punto de vista no hay que especializarse mucho, porque hay que entender
que había además alrededor del volcán o en el mismo sistema del volcán durante la erupción, porque si me enfoco solamente a la composición química, me estoy limitando a ver qué otro factor puede haber. Y les hago un ejemplo muy simple, el clima. El clima puede afectar la actividad volcánica. Entonces, algo que a mí siempre me ha gustado es entender durante la erupción, también es en el pasado, no sé, el Nevado de Toluca, que es un volcán que ahorita es en estado de quietud, pero ha estado muy activo, cuáles eran las condiciones climáticas en el momento de la erupción. Entonces, completamente diferente que hubiera un glaciar, que hubiera un cierto temporada de seca, temporada de húmeda, o sea, eso para hacerle entender que esos procesos tienen que ser estudiados desde un punto de vista multidisciplinario. Claro, uno no puede hacer todo, pero necesita apoyarse de otros expertos para poder tener una panorámica completa que permita entender mejor el comportamiento, la naturaleza de los procesos volcánicos. Y los volcanes es que sí son espectaculares porque cuando están en erupción es algo muy atractivo, pero también hay que entender que la actividad volcánica desde hace 3.000 millones de años, la que permitió que se formara la atmósfera, respiramos porque hay volcanes. Entonces tiene una implicación, no es solo... Yo siempre hago, sí, es el volcán, es la manifestación superficial de lo que está ocurriendo en la Tierra. Como cuando le digo a mis hijos, tienen ahí barritos que comieron. Ahí están. Exacto, un volcán es una cámara hacia el interior de la Tierra, por eso de ahí puedes estudiar lo que sea. No, claro, pues muchísimas gracias, que no sea la última vez que nos visite por aquí y le agradezco la entrevista. No, muchísimas gracias, Julieta, un gusto. Gracias. Llegamos al final de esta conversación. Les invito a que visiten nuestro sitio de periodismo científico www.revistaserendipia.com y a que visiten nuestras cuentas en Facebook e Instagram para conocer otros proyectos interesantes desarrollados por científicos en nuestro país. Agradezco a Jorge Alcántara en la dirección técnica y yo, Julieta Espinosa, en la coordinación editorial. Me despido esperando contar con ustedes el próximo viernes. Recuerden encontrar en el conocimiento científico el soporte de sus decisiones.